Este webinar nos lo ofrece el doctor Marcos Requena. El profesor Marcos Requena es venezolano, actualmente residenciado en Argentina, donde se desempeña como coordinador de investigación del área de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Siglo XXI. De forma remota colabora con los posgrados de educación de la Universidad Católica Andrés Bello, con docencia en la materia Teorías del Aprendizaje y la Instrucción de la Maestría en Procesos de Aprendizaje, y asesorando a estudiantes de este programa en sus trabajos especiales de grado y trabajos de grado en maestría, y a estudiantes del doctorado en educación en sus tesis doctorales. Requena es licenciado en Filosofía, graduado en la Universidad Central de Venezuela, magíster en Psicología Cognitiva, graduado summa cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello y doctor en Educación, igualmente graduado summa cum laude en la UCAP. Actualmente cursa el postdoctorado en Metodología de la Investigación, Socioformación y Desarrollo Humano, becado por el Centro Universitario CIFE de México. Su experiencia docente y de investigación se centra en temas relativos a la educación basada en competencias, la formación docente, los procesos de aprendizaje y la enseñanza mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. Es autor de 2 libros de una veintena de artículos publicados en revistas académicas y en 3 oportunidades, 2001, 2012 y 2017, obtuvo reconocimientos especiales por su labor investigativa en la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos próximamente a dar inicio a la presentación del profesor Marcos Requena. Quisiéramos antes agradecer su presencia e invitarles a hacer cualquier pregunta que tengan en relación a la exposición del profesor en sus pantallas. Si están en la computadora, en la parte inferior hay una opción de preguntas y respuestas. Por allí ustedes pueden hacer preguntas al ponente. Y también si están en su celular, en la parte superior de la pantalla, en la esquina derecha, aparece la opción preguntas y respuestas. Por allí ustedes también pueden colocar sus preguntas. La exposición tendrá una duración aproximada de 30 minutos y posteriormente intercambiaremos con el ponente las inquietudes que ustedes tengan a bien plantear y el profesor dará respuesta a ellas. Muy agradecido por su presencia y bueno, le damos la palabra al profesor Marcos para que comience su presentación, agradeciendo su deferencia para apoyarnos en la difusión de estos contenidos tan importantes en los momentos que vivimos actualmente. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted, profesora Marilena. ¿Se me escucha bien? Quiero, en primer lugar, chequear la transmisión de la voz. Sí, profesor, profesor. escucha bien. Bueno, muchas gracias. Le reitero mi agradecimiento a los posgrados de educación y particularmente a los posgrados de procesos de aprendizaje de la Universidad Católica por permitirme esta ventana. Y agradecido de todas y todos los que se han conectado para dialogar, porque he concebido este encuentro nuestro fundamentalmente de diálogo sobre el aprendizaje autorregulado y su andamiaje, que como decía la profesora, en estos momentos sí siempre ha sido relevante, tanto en la educación presencial, pero luego en la educación digital, digamos, tipo de educación que se ha estado imponiendo de forma acelerada, ahora cobra más sentido. Se ha notado con este trasvase rápido, acelerado, emergente, que de la educación presencial a la educación a distancia, a lo que nos ha obligado la cuarentena relacionada con el COVID-19. Yo, como le digo, concibo este encuentro nuestro como diálogo y por ello, en la primera parte, compleja por su naturaleza, el fenómeno de aprendizaje autorregulado y su andamiaje, la primera parte expositiva la voy a manejar a un nivel de enunciación, es decir, con baja presencia de lo explicativo, bajo abordaje de lo explicativo, de ahondar, de ampliar, porque no daría tiempo. Entonces, en la primera parte, en la que solamente yo soy quien va a hablar, voy a enunciar, a presentar, y luego en la sesión de preguntas o de diálogo podemos detenernos en los diferentes aspectos en los que ustedes puedan encontrar interés.
Entonces, así va a ser mi exposición en la primera parte, ¿no? De estos 30 minutos. En primer lugar, voy a hacer una invitación, ¿sí? Esto con fines de imaginarnos que estamos dialogando en un espacio cerrado y para potenciar los fines de este encuentro. Vamos a imaginarlo que cada uno de nosotros está entrando en este momento en un espacio físico, como un salón, una sala de encuentro, 4 paredes, con ventanas, pero con puertas cerradas, con buen ambiente de luz y de iluminación. Vamos a imaginarnos. Vamos a desconectarnos de cualquier otra actividad y de cualquier otro medio de comunicación. Esto para centrar atención en los contenidos que vamos a manejar. Entonces nos desprendemos de otra actividad, nos tranquilizamos y nos desconectamos para conectarnos. Vamos a anotar, los invito, tomen papel y lápiz o cualquier otro medio de registro. Y los invito a anotar cada uno de ustedes 2, máximo de 3 frases cortas que respondan a las siguientes preguntas. Respuestas para ustedes mismos, ¿sí? Los invito. En este momento, ¿qué sé sobre el aprendizaje autorregulado y su andamiaje? Tomen conciencia de ese conocimiento previo, independientemente del nivel, porque el público puede ser heterogéneo en relación con el manejo de estos contenidos, pero cada quien anote lo que en este momento conoce, pero en 2 o 3 frases cortas. A ver, ¿qué esperan lograr con este webinar? ¿Qué los trae acá? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje que quieren obtener de este encuentro? ¿En qué aplicaré los nuevos conocimientos? Independientemente, repito, reitero, de los niveles de conocimiento actual, es altamente probable que hayan nuevos conocimientos. Pueden ser datos, habilidades. Cualquier tipo de conocimiento se puede obtener y en cualquier nivel. Ok, ¿en qué lo voy a aplicar? ¿Cuál es la finalidad de obtenerlos desde el punto de vista práctico? Y finalmente, a lo largo de este encuentro breve nuestro, ¿qué estrategia implementaré para lograr mis objetivos? ¿Qué estrategias utilizaré? Los invito a que anoten de forma breve 2 o 3 frases indicadoras de esas estrategias. Bien. Por razones de tiempo no nos podemos detener más en esta primera fase de invitación a centrarnos en lo sustantivo del encuentro. A ver, ¿sobre qué vamos a conversar? La exposición, el contenido está dividido de la siguiente manera. Primeramente, vamos a problematizar de manera breve, pero hacerlo, el tema del aprendizaje autorregulado y de su andamiaje, fundamentalmente en el entorno virtual, en la educación a distancia. Luego vamos a detenernos en la autorregulación del aprendizaje, el primer componente del título de la presentación. Un análisis breve conceptual de este constructo, un modelo de capas del mismo, con metáfora espacial, ya vamos a ver, y un modelo de fases de la autorregulación. Luego vamos a dialogar, a ver algunos aspectos generales del andamiaje, conceptuación del andamiaje y una tipología del andamiaje a la autorregulación de acuerdo con 5 criterios. Y la cuarta parte, tercera, si se quiere gruesa, vamos a tratar algunos asuntos asociados con el andamiaje de la autorregulación en la educación a distancia. Ello de acuerdo con diferentes espacios que tienen los diferentes sistemas de gestión de aprendizaje, como los anuncios, los recursos programáticos, las instrucciones de actividades, foros, etc.
Esa es la estructura de la presentación y del diálogo. A ver, en relación con la problematización. Bueno, lo primero es que los indicadores de gestión, como rendimiento, permanencia, prosecución de estudios, son indicadores multifactoriales. Cada uno de ellos se debe a la integración e interacción de una variedad de factores. Pero ese carácter complejo, multifactorial de estos indicadores lo es más aún en la educación a distancia. Si son fenómenos complejos, en la educación a distancia se hace más complejo aún, porque la educación a distancia tiene una característica, un conjunto de características que la hace particular. Por ejemplo, el hecho de que los encuentros generalmente son de forma asincrónica, es decir, en el mismo momento en que el estudiante está en el aula, no necesariamente están sus compañeros y no necesariamente están el docente o los docentes o el personal de apoyo. Cada uno de los participantes se conecta de acuerdo con sus posibilidades de agenda. En segundo lugar, no hay encuentro cara a cara, es un encuentro mediado por la tecnología, en la que generalmente privan los mensajes de texto, las imágenes, y en segundo lugar, y en tercer lugar, con menos relevancia, los mensajes hablados. Y esta mediación particulariza la actividad. En tercer lugar, hay un choque todavía actual, eso se puede prever que pase, hay un choque entre la concepción que tienen los alumnos de la experiencia educativa que les espera y la forma en que está concebida generalmente los entornos virtuales, esta experiencia educativa. Generalmente el estudiante piensa que va a encontrarse con un sistema orientado a la enseñanza, como tradicionalmente lo es la educación presencial. Es un ambiente en el que el estudiante va al aula con fines de que el docente le haga exposición lo mejor posible de los contenidos que finalmente tiene que aprender, con refuerzo de la lectura y procesamiento de otros recursos. Pero el docente tiene un papel relevante en esta exposición de los contenidos a aprender. Eso es un sistema de enseñanza. En cambio, los sistemas virtuales, la gran mayoría de ellos, están concebidos como sistemas de aprendizaje. Es decir, sistemas que están diseñados con fines de que el alumno realice procesos autodirigidos para el aprendizaje. Este choque hace que sea más complejo precisamente lo que es el fenómeno del rendimiento académico, la permanencia y la prosecución de los estudios, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto, con esta característica y otras? ¿Qué hace que en la educación a distancia lamentablemente sea mayor el nivel de deserción que se registra en la educación presencial? Y podemos reducirlo en una sola frase el motivo. La educación virtual requiere un nivel de autonomía, de autogestión mucho mayor que la educación presencial. En este punto es que cobra sentido el tema de la autorregulación. Por supuesto, en la investigación psicológica, como en cualquier área, hay investigaciones, hay temas que se pueden investigar independientemente de su aplicación. Eso no solamente es propio de las ciencias naturales puras, la matemática, la física, la química, sino también en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. La psicología no es capaz de ello. Es decir, los psicólogos educativos se pueden interesar por un proceso complejo como la autorregulación sin tomar en cuenta las implicaciones. Pero en este tema de que la educación virtual es mucho más compleja, más exigente de la autodeterminación, de la autogestión, de la autonomía de parte del estudiante, en este punto cobra mucho mayor sentido el tema de la autorregulación. En relación con ello, con la autorregulación, vamos a ver que es un proceso complejo de amplio alcance. Y fíjense, la complejidad se inicia desde el hecho de que no hay acuerdos en los usos de los términos y de los conceptos. Aunque hay algunas
conceptuaciones altamente asumidas, pero no hay acuerdos. Fíjense, le voy a leer un abstract. Este es el abstract de un artículo 2019. Aquí coloco el DOI, no coloco el autor por lo que voy a comentar, en el que en el resumen de este artículo aparecen de forma indistinta términos como autorregulación del aprendizaje, término autorregulación, aprendizaje autorregulado. Fíjense, 3 términos diferentes. Esto muestra algo que se da en la literatura en general. Hay una variedad de términos que se emplean con ciertas relaciones, disparidades, diferencias, similitudes, y entre estos asuntos no hay acuerdo en este momento. De allí que yo le voy a presentar una propuesta interpretativa de una variedad de conceptos asociados, ¿sí? Está el concepto de autorregulación sin más. De hecho, el término autorregulación aparece muchas veces solo. Y se entiende por él el conjunto de procesos por los cuales las personas, nosotros los seres humanos, a medida que avanzamos en nuestro ciclo de vida, se incrementa las habilidades para manejar, para tomar conciencia y también manejar, conducir nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra motivación. La autorregulación entendiéndose como ese conjunto de procesos y habilidades que además se incrementa con el paso del tiempo. Hay un factor evolutivo allí. Esa es la autorregulación sin más, independientemente del objeto sobre el que recaiga e independientemente del contexto en que tiene lugar. Pero también está el concepto de la autorregulación del aprendizaje. Este concepto se centra ya no en cualquier tipo de contexto y en cualquier tipo de actividad o de objeto, sino particularmente en las situaciones en las que tenemos una intención de aprender. Es decir, situaciones en las que estamos abordando un aprendizaje de manera intencional, no incidental, porque también se puede aprender de forma incidental, simplemente por estar en una situación. Pero en las situaciones en las que tenemos intención de aprender, cuando nosotros regulamos también nuestras acciones, los pensamientos y procesos cognitivos que realizamos, las emociones que tenemos y la motivación que sostiene este aprendizaje, ahí hablamos de autorregulación del aprendizaje. Pero también está el concepto de autorregulación académica, que está referido al mismo proceso de autorregulación del aprendizaje, pero en contexto escolar, en contexto de educación formal. Cuando se habla de educación formal y se está hablando de autorregulación del aprendizaje, muchas veces se encuentra el término de autorregulación académica, con validez por el hecho de que este aprendizaje está en entornos de educación formal. Y está el concepto quizás mucho más conocido, de mucha mayor aparición en la literatura, que es el de metacognición. Estos procesos, y además está el concepto de aprendizaje autorregulado, que tiene 2 estatus. El aprendizaje autorregulado, como su nombre lo indica, es un tipo de aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje es ese de aprendizaje autorregulado? El aprendizaje que se realiza, que se ejecuta con acompañamiento de procesos de autorregulación de parte del estudiante. Cuando el estudiante regula sus procesos de aprendizaje, ese aprendizaje tiene la característica de ser un aprendizaje autorregulado. Pero el término aprendizaje autorregulado también es un enfoque de aprendizaje, es decir, una manera de abordar en la psicología educativa este tipo de aprendizaje, y tiene, por tanto, todo un conjunto de principios epistemológicos, psicoeducativos, procedimentales, de investigación, que conforma en este conjunto de elementos todo un enfoque de aprendizaje. ¿Qué tienen en común todos estos aspectos? 2 procesos nucleares: la conciencia de nuestros propios procesos y el control de los procesos. O sea, digamos, es el núcleo semántico de estos diferentes términos que conviene tenerlos diferenciados a la vez que sepamos los núcleos que los acompañan, que los une,
para fines de cuando estemos haciendo intervención o investigación, revisión de la literatura, estemos conscientes de en cuál de los constructos estamos detenidos. Eso en relación con la autorregulación. En la autorregulación del aprendizaje particularmente, hay varios modelos. Yo le voy a presentar dos de alto uso en la literatura: alta aparición, fortaleza teórica, con soporte empírico y además con mucha productividad en términos del conjunto de investigaciones que han soportado. Dos modelos. Ambos se sustentan en un enfoque psicoeducativo de carácter sociocognitivo, ¿sí? El primer enfoque modelo que le voy a presentar es un modelo que podamos decir que es de metáfora temporal. Toma en cuenta la dimensión temporal de la autorregulación. Ese modelo es el de Barry Silverman, un profesor con mucha productividad de investigación de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ese modelo propone que este conjunto de procesos y habilidades que le he señalado como la autorregulación del aprendizaje se da en tres grandes fases cíclicas, es decir, que recurrentemente se van dando a lo largo del ciclo vital de la persona. Esas tres etapas cíclicas son: la primera, la etapa de la previsión. Es una etapa previa al abordaje de la tarea del aprendizaje. En la etapa previa, el estudiante o el aprendiz, porque no necesariamente tiene que ser un estudiante, el aprendiz, es decir, la persona que está con unos objetivos de aprendizaje, puede ejecutar dos grandes procesos. Uno, establecerse metas del aprendizaje. Y dos, planificar las estrategias a través de las cuales va a intentar lograr esas metas. Esos dos grandes procesos se dan en una etapa previa llamada de previsión. Posteriormente, apenas inicia el proceso de aprendizaje, el conjunto de actividades que lo va a llevar o que intenta llevarlo al aprendizaje, el aprendiz puede ejecutar dos grandes procesos. Uno de ellos es el automonitoreo, que consiste en la vigilancia de los procesos que ejecuta. Una vigilancia que le permite ir comparando las estrategias que planificó con las estrategias que está ejecutando, las metas que estableció con los objetivos, los logros que está obteniendo, ¿sí? Es una revisión de lo que hago y de lo que voy logrando con lo que hago. Y ese automonitoreo me permite a mí además tener un autocontrol, es decir, modificar o mantener las estrategias que yo ejecuto de acuerdo con los resultados que voy obteniendo. Esto explicado de forma sencilla, ¿no? Y luego, cuando finaliza el proceso de aprendizaje, cuando se cumple la actividad de aprendizaje, viene finalmente una etapa de autorreflexión final, en el que yo como aprendiz puedo ejecutar dos grandes procesos metacognitivos. No lo he dicho, pero este modelo se centra fundamentalmente en la metacognición. Puedo autoevaluarme echando una mirada para atrás, viendo lo que logré, comparándolo con las metas que tenía, comparando las estrategias que había planificado con las que finalmente ejecuté, mis errores, mis aciertos, un balance de lo logrado y de los procesos realizados. Y de acuerdo con ello, puedo pensar qué ajustes hacerle a mi actuación para el futuro. En eso consiste el ajuste estratégico, una modificación grande, pequeña, global, puntual de lo hecho para fines de ser más eficiente en la próxima oportunidad. Y luego el ciclo se repite en la próxima oportunidad. Bueno, fíjense que, como les señalo, este modelo se centra en las estrategias metacognitivas. Pero luego, el mismo Silverman, a partir del 2013, señala que la autorregulación es mucho más que metacognición. Es decir, que incluye procesos de autorregulación de lo emocional, de mis procesos emocionales y motivacionales. Y también
estos componentes emocionales y motivacionales son considerados por otros modelos, como el de Pinterest, Winnie, por ejemplo, que ofrecen un detenimiento en su investigación en materia de motivación y de emoción. Ese es un modelo. El otro modelo que podemos llamar espacial, de Monique Bokkers, de la Universidad de Leiden de Holanda, este modelo más bien es espacial porque considera que la autorregulación se da en tres grandes capas. Una capa superficial que hace referencia a la regulación de lo que puedo considerar mi yo, es decir, mis objetivos, mi actuación, mis propios recursos. Y cuando yo busco regular esos aspectos de mi persona, fundamentalmente de lo asociado con la conducta y de mi motivación, estoy en la capa externa de la autorregulación. Esta regulación se ve afectada por tres componentes motivacionales. La valoración de la tarea, cuánto valoro yo la tarea de aprendizaje, mi orientación al objetivo, si estoy orientado al objetivo de aprendizaje o estoy buscando recompensas por lo que voy a lograr, por el aprendizaje o evitar una posible amenaza o castigo. Estos elementos afectan para bien o para mal esta autorregulación de mi conducta y mi motivación, y la autoeficacia, perdón, la creencia, mi creencia en mis propias habilidades para tener éxito en los objetivos planteados. Entonces, esa es una primera capa. Pero la segunda capa es la regulación de los procesos de aprendizaje y está vinculada con la aplicación de estrategias metacognitivas, como vimos en el modelo anterior de Zimmerman. Se refiere a todas las estrategias metacognitivas que podemos utilizar. Y finalmente, una capa más profunda que hace referencia a las decisiones que tomamos en relación con los modos de procesamiento de los contenidos para el logro del aprendizaje. Si hacemos un procesamiento profundo, un procesamiento superficial, qué estrategias cognitivas aplicamos particularmente, estrategias de elaboración, de organización o de repetición, ya está referida propiamente al control directo de las estrategias cognitivas que aplico. Estos son dos grandes modelos que se utilizan y que se integran, son afines, no chocan, no son alternativos, se pueden integrar y utilizar en una misma propuesta, bien sea de abordaje en investigación o abordaje educacional. En relación con el andamiaje, paso a decir rápidamente que es una meta o macroestrategia, no es una estrategia en particular. El andamiaje está referido a una forma de enfrentar el docente la ayuda que le va a dar al estudiante. Esa forma de abordar la ayuda tiene unas características. La primera de ellas, que es una ayuda que se va calibrando de acuerdo con la necesidad del alumno. Es decir, a menor nivel de dominio, mayor nivel de la ayuda. Y a medida que la secuencia del aprendizaje, a medida que se va incrementando el nivel de dominio, disminuye el nivel de la ayuda. ¿Sí? El andamiaje fundamentalmente es esta propuesta de distribución a lo largo del tiempo de la ayuda de acuerdo con las necesidades que tenga el alumno de dicha ayuda. Y esto, por supuesto, esta misma razón, esta misma definición de andamiaje conecta la propuesta con que es una propuesta instruccional, con una propuesta teórica, ya psicológica, psicoeducativa, de lo que es la zona del desarrollo próximo de Vygotsky, que señala que la ayuda tipo andamiaje se da en la zona de desarrollo próximo. Es decir, en esa zona superior al nivel alcanzado del alumno, pero inferior al nivel potencial, con fines de que esa ayuda permita que el alumno pase del nivel alcanzado al nivel potencial. Ese es andamiaje. ¿Qué pasa con los andamios a la autorregulación del aprendizaje particularmente? Que hay varios tipos. Uno de ellos es que el andamiaje puede ser tecnológico o humano. Es decir, en los entornos virtuales
el alumno puede recibir andamiaje, apoyo, este tipo de apoyo que acabo de definir, bien sea de forma sistemática por el entorno virtual mismo, por el sistema de gestión de aprendizaje o por las personas que están detrás de él. En el caso de que sea el sistema el que le da andamiaje, de acuerdo con la necesidad del alumno, bueno, ese andamio se llama tecnológico, y si son las personas las que se lo damos, estamos hablando de andamiaje humano. También el andamiaje se divide, se caracteriza, hay una tipología que lo divide en micro, medio y macro, de acuerdo al objeto que recibe el apoyo. Si el alumno recibe apoyo en una tarea en particular, estamos hablando de un andamio micro, ¿sí? Necesita hacer un resumen y tiene dificultades para hacerlo, un cuadro y tiene dificultades para hacerlo, tiene dificultades para un aprendizaje asociado con la física, con la matemática, con la biología, pero particularmente una tarea de aprendizaje particular. Tiene que abordar un ensayo y nosotros le podamos dar apoyo para que logre un ensayo de calidad, desde cómo planificarlo, el ensayo, cómo controlarlo, cómo autoevaluar su propio ensayo, etcétera, etcétera. Pero si el apoyo no se le da para una tarea en particular, sino que busca que el alumno desarrolle unas estrategias que puede aplicar en una variedad de tareas, estaríamos hablando de un andamio medio. Y está el andamio macro, ¿sí? Que sí está referido a darle apoyo para que logre habilidades que le permitan ser exitoso en amplios espacios o dimensiones de su vida, como en la carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden ser habilidades asociadas con la gestión de conocimiento, trabajo en equipo, resolución de problemas, etcétera. Están también los andamios que pueden ser motivacional, si se para aquí en este nivel, andamios metacognitivos, si se para en el nivel intermedio, que ya vimos este modelo, o andamio cognitivo. Entonces, apoyos a la motivación, apoyo para la metacognición, lo que dijimos de planificación, control o autorreflexión, un andamio cognitivo particular. El andamio puede ser también fijo o adaptativo. El andamio fijo es aquel andamio que se le da a todos los alumnos al considerar que todos pueden necesitar un tipo de ayuda particular. Se me está agotando el tiempo, voy a dedicar unos minutos más para el resto del contenido. O andamio adaptativo, que se le da a los alumnos particulares de acuerdo con las necesidades específicas que van presentando. También se le puede dar andamio directo o indirecto. Andamio directo busca dar un apoyo a la realización de la tarea que se está realizando concreta porque está teniendo dificultades o en la habilidad que está desarrollando, etc. Pero se da un andamio claro, directo, de cómo realizar un proceso en particular. En cambio, un andamio indirecto no da este apoyo específico, sino que puede ser una pregunta que le haga al estudiante reflexionar sobre lo que está haciendo. Entonces no se le da la ayuda directamente, sino de una forma en que se elicita en él unos procesos que lo lleven a que él mismo se dé cuenta, o ella misma se dé cuenta de algo que hasta el momento no se ha dado cuenta. ¿Qué pasa en la educación a distancia? En la educación a distancia se puede dar andamiaje en una variedad de espacios, ¿sí? Como los recursos programáticos, los anuncios, instrucciones de actividades. Vamos a ver algunos de ellos rápidamente. Fíjense, este es un cuadro, estos diagramas y los siguientes, es un diagrama que yo he elaborado producto de la integración de experiencia empírica, investigaciones con programas, con los que propone la literatura. Y lo que muestra es que en los videos de bienvenida, en el programa de la materia, cuando lo diseñamos, en los planes de clase y en el plan de evaluación, podemos dar andamiaje a las diferentes etapas o fases de la autorregulación del aprendizaje que vimos anteriormente. Y a la motivación. Se le pueden dar en los videos de bienvenida, por ejemplo, por dar un ejemplo, en un video de bienvenida, el docente o quien lo elabore puede buscar señalar la importancia que tiene la materia que está próximo a cursarse. De esa forma que se está valorando la tarea. Y sabiendo que valorando la tarea, en este caso la materia, contribuye a que el estudiante pueda controlar su automotivación, dirigiendo sus acciones
con fines de lograr objetivos de aprendizaje en ella. Eso por darle un ejemplo, pero podemos utilizarlo. No voy a dar detalles. Estos que está aquí en la lista de la izquierda, un conjunto de andamios particulares que se han encontrado en los programas virtuales. Después de las preguntas puedo detenerme. A través de los anuncios también se puede ofrecer andamios. Importante que utilicemos ese espacio, ese recurso, para enviarle apoyo a los alumnos en sus procesos de autorregulación. En las instrucciones de las actividades. Se puede, aquí, esto que le estoy mostrando en pantalla, es un ejemplo de las orientaciones dadas por un docente para realizar una actividad. Se puede orientar al alumno a realizar algunas actividades antes de comenzar la actividad, realizar algunos procesos, aplicar unas estrategias, después durante la realización de la actividad y algunas orientaciones para que aplique algunas estrategias después de culminar la actividad. Entonces nosotros podemos aprovechar las orientaciones para dar andamios a la autorregulación. Esto que está acá es un diagrama que muestra la gran cantidad de andamios que se pueden dar en los foros virtuales. Los foros virtuales, si el docente tiene conciencia de la importancia de su participación para motivar, para provocar, para estimular los procesos de los alumnos, puede hacerse mucho en los foros virtuales. Fíjese, yo le voy a dar a comparar. Esto es un diagrama de los procesos realizados por el docente y por los alumnos en un foro o en el conjunto de foros de una materia en la que la docente asumía su papel de moderador de foros con mucha responsabilidad y eficiencia. Vean la cantidad, cada cajita es una estrategia o un proceso, versus este otro, ¿no? Procesos o foros pobremente mediados son foros que generan pobreza en procesos de aprendizaje. Fíjense que este número de procesos y estrategias es mucho menor que el anterior. Los foros de dudas también se pueden aprovechar para dar andamio. Fíjense que aquí está en la base, hay un conjunto, en este caso, de 17 estrategias aplicadas por los docentes en los foros de dudas. Y finalmente los correos electrónicos también. Los correos electrónicos se pueden utilizar para dar apoyo a la motivación, para ayudar a establecer metas a los alumnos, para ayudarlos a que planifiquen, a que se automonitoreen, a que regulen su proceso o a que se autoevalúen y ajusten sus estrategias. Todos estos espacios se pueden aprovechar para brindar andamiaje de forma eficiente. Así lo muestra la experiencia y la literatura acreditada. Esto es una síntesis del expuesto. El aprendizaje autorregulado tiene relevancia en el marco de la exigencia de los programas de educación a distancia. Es un proceso complejo que involucra la motivación, así como habilidades cognitivas y metacognitivas, y tiene lugar en distintos niveles de nuestra actuación, desde el nivel micro de una tarea que estamos realizando hasta el nivel macro del proyecto de vida que podamos tener o el proyecto como profesionales. Y en relación con el andamiaje, puede ser de una variedad de tipos, como lo vieron, ¿no? Encuentra un lugar en una variedad de espacios en los sistemas de gestión de aprendizaje. O sea, los diferentes aulas virtuales, los sistemas creados para el aprendizaje en línea, la educación a distancia, cuentan con una variedad de recursos en los que podamos nosotros intervenir y dar andamiaje al estudiante. Y la literatura muestra, pero sin contradicción alguna, que el andamiaje que se le brinda al alumno empodera a este en lo que se refiere al aprendizaje autorregulado y finalmente en lo que es el rendimiento académico. Eso lo podemos concluir. Esta pregunta se la dejo para después del diálogo y le adelanto que todas las fuentes citadas, más una gran cantidad de otras fuentes, las pueden encontrar en esta dirección. Entran en esta dirección y ahí hay una carpeta con una variedad de fuentes asociadas con la autorregulación y su andamiaje. Culmino para abrir la conversación. Muchas gracias. Muy agradecida, profesor Marcos Requena, una presentación
muy rica en información y me espero que suscite muchas inquietudes en el público que tenemos acá. Tenemos estudiantes de la maestría y de la especialización en procesos de aprendizaje, del programa de estudios avanzados. Tenemos colegas profesores del posgrado, de pregrado, alumnos del doctorado en educación y bueno, vamos a escuchar, bueno, escuchar no, a recibir sus preguntas por el espacio de preguntas y respuestas que tienen en su pantalla del celular, en la parte superior derecha o en la computadora en la parte inferior. Por favor, hagan sus preguntas, planteen sus inquietudes, aquellos aspectos que deseen que el profesor Marcos profundice, que nos aclare, pueden plantearlas por allí. Estoy viendo, me permite, profesora ¿Sí? María Elena. Sí, cómo no. Ajá, abrí la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Veo en este momento dos intervenciones. Bueno, la primera es un saludo. Te saludo también a ti, Aníbal, con mucha estima. Y un espectador anónimo, así señala el nombre del sistema, pregunta, ¿cómo puedo medir el nivel de autorregulación de mis alumnos? Hay en la investigación sobre la autorregulación una variedad de métodos y de técnicas asociados con estos, ¿no? Hay abordajes completamente cualitativos, abordaje que busca conocer cuáles son los procesos de autorregulación que emplean los alumnos a través de la entrevista, por ejemplo, a la entrevista a profundidad, o de la unión de varias técnicas como la observación mientras que realizan una actividad, el, el autorreporte, pero verbal, en el momento en que están haciendo una tarea pueden decir que aplican, que están pensando, qué hacen, qué decisiones toman. Son abordajes, como digo, cualitativos, observación, entrevistas, eh, y se puede hacer. Pero también hay abordajes cuantitativos, ¿no? Con aplicación de cuestionarios de autorreporte en los que se puede medir la autorregulación. Y hay abordajes mixtos. He visto que en la literatura se está haciendo, digamos, como cada vez más, hay como acuerdo en que los mejores abordajes para investigar la autorregulación son los abordajes mixtos, no unos, no cualitativos solos o cuantitativos solos, sino que se sugiere la aplicación de estrategias de investigación que puedan triangular lo recogido a través de, por ejemplo, un instrumento como un cuestionario de autorreporte con lo que se encuentre en una entrevista, ¿sí? De tal forma que la entrevista permita ahondar lo encontrado en autorreporte y lo encontrado en un autorreporte permita sistematizar lo encontrado en una entrevista. Entonces, hay esa variedad de estrategias para conocer, ¿no? Por supuesto, también hay otros, hay instrumentos como rúbrica de autoevaluación, rúbrica para la coevaluación, rúbricas que la puede aplicar el docente, etcétera. Hay una multiplicidad de estrategias y de técnicas que se pueden encontrar en la literatura. En la dirección que compartí, que señalé allí, hay reportes de investigación que muestran y análisis, además metaanálisis y análisis documental, que hacen estudios detenidos sobre los métodos para investigar la autorregulación. Ok. Bien, muchas gracias. Valer, ¿va a seguir leyendo? ¿Cómo no? Sí, ajá, ok. Lo que veo es que no lo ordena de forma secuencial. Ajá. Entonces voy a ir como parece, porque no veo porque no es secuencial, es decir, no aparece un orden. Entonces, espero no No, dejarlo no, por fuera. sí. Ok, vamos a ver, ¿cómo debe ser estructurada una realimentación orientada a la autorregulación? ¿Cuál es la trascendencia de la inteligencia artificial en el andamiaje? Bueno, fíjense, en relación con cómo debe ser estructurada, cosa que no comenté y vale bien la pregunta. Yo como docente, si estoy consciente de la importancia de darle apoyo a los alumnos en su autorregulación, yo puedo brindarle desde mi materia y de forma individual andamiaje.
Sin embargo, se ha mostrado que este tipo de apoyo dado desde desde un solo agente, un docente en una materia, tiene un nivel de eficacia bajo. Las experiencias que han mostrado tener mayor eficacia son aquellas que son dadas de forma sistemática, programada, que acompañan el currículo de todo el programa, de tal forma que de manera colegiada, integrada, diferentes docentes, diferentes agentes educativos le brindan andamiaje al mismo grupo, acompañado además de los andamios que pueden brindar el personal de apoyo que opera detrás de las aulas virtuales, los andamios tecnológicos que se puedan programar. Es decir, cuando el andamiaje más exitoso es aquel que se da de una forma integrada por diferentes agentes y diferentes tipos. Entonces, ¿cómo se debe estructurar? De esta manera en la que no sea un solo agente el que lo brinde, sino que de una forma integrada. Y además con base siempre, que tampoco lo señalé, solamente cuando definí el andamiaje, que dije que era calibrado de acuerdo con la necesidad de apoyo del alumno, solamente lo señalé allí. Aquí me detengo un poco más. El andamiaje debe basarse en la evaluación del alumno. Es decir, desde el andamiaje de entrada, el que se le da a la entrada del programa, debe basarse en un diagnóstico de las habilidades autorregulatorias del alumno, o del alumno, porque se le da andamiaje finalmente a cada persona. Y a lo largo, entonces debe estar acompañado permanentemente de un proceso de calibración resultante de una evaluación continua, ¿no? Que en ese punto no me detuve. En relación con la inteligencia artificial, la inteligencia atribuida a los sistemas no humanos, quizás no sé si trascendencia, porque creo que trascendencia no tiene, pero sí tiene utilidad. Se puede utilizar ciertamente elementos de inteligencia artificial, toma de decisiones de los sistemas con base en la entrada que dan los alumnos, con fines de que el sistema tome decisión acerca, en el caso particular del andamiaje, tome decisión en relación al apoyo que requiere el alumno de acuerdo con la lectura de sus señales. Sistemas, por ejemplo, que permiten hasta leer los gestos de los alumnos en el caso de actividades en las que se conecta la cámara y el sistema toma y procesa altos niveles de datos y toma decisión en relación con ello. Como le digo, mirada, control de ojo, control de la mirada, hacia dónde ve, de movimientos, de los movimientos del alumno a lo largo de todo el aula, ¿sí? Cuánto duró procesando un texto, cuánto dura procesando un video, qué actividades realiza. Hay una gran cantidad de datos que a través de la inteligencia artificial puede tomar los sistemas de aprendizaje con fines de tomar decisiones del andamiaje. Entonces, quizás no trascendencia, pero sí relevancia, pues, sin duda. Bien. Profe, tiene una pregunta que creo que ya respondió con esta. Dice, ¿cuáles serían sus recomendaciones para establecer procesos de interacción efectiva con los estudiantes con base en procesos autorregulados? Sí, sí se responde con lo que comenté, porque, claro, alguien puede, cualquiera, y con razón puede decir, bueno, pero es que yo no estoy en papel, yo soy un profesor de una materia, yo no estoy en papel, no tengo un papel de gestor, no tengo un papel de gerencia en el programa donde yo participo y por tanto no tengo la capacidad de nuclear voluntades institucionales y voluntades docentes con fines de lograr esta propuesta integral de andamiaje que comienza, de hecho, como lo dije, por un sistema, una sistemática evaluación de la habilidad autorregulatoria de los alumnos y de sus posibles déficits en ello. Yo lo que soy es un docente, entonces, sin duda, lo comprendería, pero ciertamente se responde con lo que dije anteriormente. Los abordajes de apoyo más eficientes son aquellas que se dan de manera integrada y sistemática. No obstante, esto no es para que se desanimen. No obstante, porque ahora le voy a decir algo personal. En educación, a mí me importó muchísimo, en algún momento de mi carrera docente, me importó muchísimo llegar a aceptar que la relación entre la inversión del esfuerzo personal que yo debía hacer entre el nivel del esfuerzo personal en materia didáctica, ¿no?
Y el nivel de cambio positivo que esa intervención mía podía hacer en los alumnos, podía haber podía ser muy diferente. Es decir, que el esfuerzo podía ser muy grande y las diferencias muy pequeñas. Por ejemplo, en andamiaje, yo me tengo que concentrar cuando soy docente de una materia en todo lo que yo puedo hacer. Aunque eso todo lo que yo puedo hacer va a generar de forma permanente, estoy pensando en términos de lo permanente en los alumnos, no solamente en la materia, ¿no? En lo que se hace permanente en los alumnos, ¿no? Hacerse más hábiles, controlar más su motivación, centrarse en los objetivos, planificar, etc. Aunque desde el punto de vista a largo plazo, mi intervención como docente en una materia puede hacer una pequeña diferencia. Bueno, yo no debo desanimarme. Eso es la condición real. No hay forma de evadirlo. Si la intervención en solo un individuo, un docente, la permanencia o el impacto a largo plazo de su intervención va a ser bajo. Pero es preferible, desde el punto de vista ético, ahora esto tiene una dimensión ética, tiene mucho más valor invertir grandes esfuerzos con un pequeño impacto, si es individual la intervención, que no hacer nada al respecto. Entonces, repito, para cerrar este aspecto, mi nivel de influencia a largo plazo sea bajo cuando yo intervengo solo, no importa, tengo que asumirlo de todas maneras. Claro, claro, profesor. ¿A Mire, por portafolio? acá, Ok, no, yo voy a seguirle a usted ahora mejor. Usted me sí, sigue ayudando, perfecto. ajá. Hay una pregunta que dice acá, ¿a partir de qué edades o grados se comienza el aprendizaje autorregulado y metacognitivo? Bueno, muy buena pregunta, porque eso tuvo una gran discusión, había grandes diferencias en la literatura al respecto. Hay quienes señalaban, basados en teorías como la de Piaget, por ejemplo, de desarrollo cognitivo, que a nivel preescolar, cuando los niños estaban apenas en etapa preoperacional, no era posible por las características de ser preoperacional, que la autorregulación estaba, por supuestamente, por completo, era ajena a ellos. Y se entiende porque, por supuesto, la autorregulación es un proceso susceptible de las influencias de la evolución personal. Entonces, se decía que en esa etapa no había forma de intervenir de ninguna manera, que había que esperar que llegara por lo menos etapas operacionales para que poder comenzar a intervenir la autorregulación. Bueno, eso era antes. Hay un buen número, y ahí hay reportes al respecto en la carpeta que les comparto. Hay reportes que indican dos tipos de reportes. Reportes analíticos que es dedicado solo a estudiar los procesos de autorregulación de los niños en etapa preescolar, y se ha encontrado que los niños de alguna manera excipiente realizan procesos que indican por lo que hacen, ¿no? Por lo que realizan ellos, recuérdense que en educación preescolar o con edades de preescolar, los métodos de investigación psicológica son fundamentalmente observacionales, porque no se les puede hacer, por ejemplo, entrevistas a los niños, ¿no? O pasarle un test de autorreporte, etc. Pero de acuerdo con observación, indican que los niños aplican ciertas estrategias de autorregulación. Ese es un tipo de reporte. Y el otro, hay reportes que indican que son reportes de intervención, de investigación de tipo experimental, de programas dirigidos a desarrollar habilidades metacognitivas en edad preescolar. Con esto respondo a la pregunta, ¿desde qué edad? De edades preescolar, de edades en que el niño ya puede empezar a intervenirse la metacognición y a lo largo de toda la vida. Muy bien. Gracias, profesor. Aquí hay una pregunta específica, si podríamos hacer un portafolio con actividades online, ¿cómo podríamos hacer ese compendio que sugiere? Porque suele ser de forma presencial una herramienta útil para evaluar la reflexión y el avance estudiantil. No, ¿cómo se puede? Excelente. No, gracias por la pregunta. Me sonreí por agrado, porque cuando nombré técnica de investigación, estrategia, no nombré el portafolio por ninguna parte. Siendo que el portafolio
Es un recurso, estrategia, o sea, la palabra portafolio abarca una variedad digamos, de planos, desde una técnica, estrategia de evaluación compleja, en términos de que el mismo permite reseñar, acompañar, monitorear procesos y resultados de diferente tipo. El portafolio tiene, si la pregunta es cómo utilizarlo, ¿no? Entonces le voy a responder cómo utilizarlo. El portafolio tiene mucha más eficacia cuando el docente le hace un seguimiento al mismo a lo largo del proceso de su elaboración. Es decir, no cuando el docente espera que el alumno tenga elaborado el portafolio y finalmente entonces revisa el portafolio buscando las evidencias de los procesos, de las competencias o de sus competencias, etcétera, que quiere evaluar, sino que le va dando, y ahí viene de nuevo la palabra, le va dando andamiaje al estudiante a lo largo de la construcción del portafolio. No solo para que construya el portafolio, no, para que el proceso clave del portafolio, que es la reflexión sobre lo que se va haciendo, bueno, después del proceso de planificar la elaboración, planificar cada actividad de aprendizaje, además de la elaboración del portafolio, luego el proceso de reflexión y finalmente el acompañamiento para que el alumno o la estudiante también, haga un análisis de toda la experiencia que está acumulada en el portafolio y concluya con una actividad reflexiva y de ajuste estratégico hacia adelante. Entonces, ¿cómo aprovecharla para el andamiaje, que es el tema nuestro? Planificarlo y dirigirlo, dar la instrucción de la construcción del portafolio, de tal forma que este sea elaborado con acompañamiento permanente del docente. Y no esperar tenerlo listo, o sea, no como evaluación final, sino como una evaluación continua. Bien, gracias, profesor. Mire, aquí le mandan saludos, abrazos virtuales desde México. Guerrero, la profesora Elvia Garduño, desde Yaracuy, y le plantean una pregunta que dice, ¿cómo conecto el aprendizaje autorregulado con el estilo de aprendizaje de la persona? ¿Alguna bibliografía? Gracias de antemano. Sí, bueno, va a encontrar varias allí repito, reitero la invitación a que revisen, ¿no? Y después pues, también personalmente nos podemos conectar, todo ello. Pero rápidamente, dije que en el modelo de Monique Bocquer, que es el modelo que dije que era de una metáfora espacial, que habla de las tres capas, externa, media y profunda. En la capa profunda, precisamente, de la autorregulación, hace referencia a las decisiones que toma la persona de acuerdo con los niveles y estilos que va a emplear para aprender. Entonces, si queremos empoderar al alumno en la autorregulación, una de las tareas que podemos asumir, dependiendo de si se incorpora, este enfoque de los estilos de aprendizaje, que es altamente válido y hay literatura sobre ello, se puede buscar que el alumno primero tome conciencia de sus propios estilos, ¿sí? Ningún estilo lo hace más eficiente que otro. Ningún estilo es mejor que otro. Pero al conocer los estilos de aprendizaje y al conocer la tendencia personal hacia cada uno de los estilos, el alumno tiene más capacidad de proponerse objetivos de aprendizaje y de alcanzarlo aplicando los estilos con los que tienen más afinidad. Entonces, bueno, primero ayudando a que el alumno tome conciencia de ello. Dos, orientándolo, como uno de los andamiajes a darle, orientándolo en la aplicación, el uso, el ejercicio del estilo con los que está que es más afín, ¿no? Entonces, sí, tiene cabida, relevancia el conocer los estilos y el dar intervención en ello. Claro que sí. Bien, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se puede impulsar y fortalecer la autoeficacia
en el proceso de la autorregulación académica? ¿Cómo podría Sí, administrarse el andamiaje en ese caso? La sí. eficacia, la autoeficacia con la Ajá. autorregulación académica. Ajá. Sí, correctamente. Sí, porque es que, como señalé al comienzo, la autoeficacia es un aspecto, una dimensión y un factor que interviene en los niveles motivacionales de los alumnos, ¿no? Autoeficacia entendida como la creencia en mis propias habilidades para tener éxito en el logro de objetivos de aprendizaje particulares. Y ¿cómo dar andamiaje en ello? Bueno, se sabe que la autoeficacia se alimenta tiene a su vez varios factores, ¿no? Uno de ellos, la experiencia previa en ese tipo de tareas. Por ejemplo, un alumno puede tener una historial de fracaso mayor que de éxito en el área de matemática, versus en estudios de geografía no, que ha tenido más éxito, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la percepción de la dificultad del objetivo concreto que, que tiene en el presente, ¿no? También, si percibe el objetivo como alto nivel de exigencia, esa concepción de un objetivo de alto nivel de exigencia interactúa con mi historial, con mi conocimiento previo en relación con mi experiencia previa en relación con ese tipo de objetivo, interactúa y me afecta para bien o para mal la autoeficacia. ¿Cómo se puede ayudar digamos, para incrementar la autoeficacia del alumno? De varias maneras. Una de ellas es regulando o reglando las experiencias o los objetivos de aprendizaje de tal manera que vaya de los menos exigentes a los más exigentes, de los menos difíciles a los más difíciles. Hace rato cuando hablé de la intervención en la zona de desarrollo próximo, es decir, esa intervención docente que se coloca entre los que el alumno ya puede hacer con autonomía, nivel alcanzado, con los que en el momento no puede hacer con autonomía, pero puede lograrlo si recibe la ayuda, en ese espacio, ¿sí? Los objetivos también se pueden colocar de menor a mayor dificultad. O sea, al comienzo, más cercano a lo que el estudiante puede lograr, hasta más alejado, más cercano a en lo que requiere ayuda. Entonces, una de las formas de apoyar es no colocando las tareas complejas o difíciles, más bien difíciles, pero lo complejo es otra cosa, las tareas difíciles no colocarlas al inicio, sino al contrario, ir escalando el nivel de dificultad para que el alumno vaya percibiendo, vaya teniendo experiencias de éxito, porque la experiencia de éxito alimenta la autoeficacia. Lo otro es una forma de apoyarlo. Lo otro es realizar y acompañar al alumno en la realización de procesos de reflexión en relación con su experiencia previa. Porque gran parte de los fracasos en las experiencias previas, cuando el estudiante tiene experiencias previas negativas, termina teniendo en relación con ello un tipo de atribución causal interna pero fija. Es decir, puede llegar a considerar, y es muy común, que llegue a pensar que ha tenido esos fracasos porque no tengo habilidades para ellos, yo no tengo predisposición positiva para ellas, soy malo en matemáticas, por ejemplo, soy malo en matemáticas, es decir, tengo una condición estable. Resulta que una revisión detenida de la experiencia, más objetiva, que permite identificar cuáles fueron las actuaciones mías con las que puedo relacionar esas experiencias de fracaso, me pueden llevar a concluir que no es que yo tenga una falta de inteligencia, no es que hay un factor fijo que me predispone a tener fracaso, sino que ciertamente no he aplicado las estrategias adecuadas para tener éxito. Cuando el alumno se da cuenta que no es por falta de inteligencia o cualquier otra condición particular, y fija me refiero, sino que se ha debido a los posibles fracasos anteriores a algunos factores que son controlables, manejables y por tanto modificables, el alumno entonces puede pensar ahora que si hace esas modificaciones puede tener éxito. Entonces la autoeficacia se ve favorecida.
Entonces, bueno, he nombrado dos estrategias relevantes, una, digamos, si se quiere, un reencuadre de mi experiencia pasada o del alumno, de la experiencia pasada del alumno, un reencuadre de parte de él, de su experiencia pasada en aquel tipo de tarea que se le ha dificultado, y dos, y esto ya es curricular, un arreglo de las tareas que vaya de las menos difíciles, siempre exigente, por supuesto, siempre tiene que haber reto, tiene que ser retadora, pero de menos difíciles a más difíciles. Esas son dos formas en que la autoeficacia se puede favorecer. Bien, profesor. Tenemos aquí dos preguntas relacionadas con la enseñanza en plataformas virtuales. Pregunta un participante si sería conveniente que el estudiante que se inicia en la educación a distancia reciba un curso previo que le permita entender su papel autónomo dentro de este nuevo proceso de aprendizaje. Y por otro lado, le preguntan cuáles serían las herramientas más efectivas dentro de una plataforma virtual para trabajar la autorregulación. Ok, perfecto. En relación con la primera pregunta, es súper conveniente, muy conveniente, porque creo que la palabra que utilizó era conveniente, ¿no? Que sea conveniente, sí, ya lo vi. No, sí, completamente, sí, secretario anónimo. Ajá, no, sí, gracias por la pregunta. Completamente conveniente, altamente conveniente. Cuando dije hace rato que el abordaje que muestra ser exitoso es el abordaje sistemático, quizás fui débil en señalar componentes que usted está señalando, que es que esta evaluación previa no tiene por qué conducir específicamente al andamiaje que se le va a dar posteriormente en la experiencia particular de cada materia o de cada unidad curricular, sino que los sistemas pueden acompañarlos, los hay, además, sistemas de universidades. Estoy pensando. Hay universidades, sobre todo aquellas que tienen mayor vocación de educación virtual y digamos, trayectoria en ello. La Universidad del Siglo XXI es uno, por ejemplo, donde en este momento yo trabajo, en el que el alumno cuando se introduce, se incorpora, recibe de entrada y previo a los procesos de aprendizaje de cada una de las materias del primer semestre, el primer periodo, recibe una especie de entrenamiento. Insuficiente siempre, y lo ves por recibe elaborado por un programa inicial en el que lo ayuda primero a tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades en materia de autorregulación académica, en primer lugar. En segundo lugar, recibe apoyos, orientaciones, tareas, actividades que lo llevan a incrementar sus habilidades en esta materia. Sí, por completo conveniente, previo al abordaje. La Universidad Católica de Bello, por cierto, da en esta maestría, además, hay una especie de propedéutico, por llamarlo así, exactamente no sé el nombre que tiene, exactamente, no participo de Competencia del estudiante en línea, profesor. Competencia del estudiante en línea. Es una especie, sí, pero una especie de propedéutico porque tiene ese nombre particular. Competencia del estudiante en línea. Va dirigido a que el alumno reciba de parte del sistema, en este caso, antes de entrar a la maestría, un conjunto de herramientas que le incrementa la probabilidad de tener éxito en la maestría, en el programa. Y no solamente relacionado con el programa propiamente, con el currículo, sino con el manejo también del aula y de cómo autogestionar sus procesos, cómo planificarse, en fin, cómo autorregularse. La universidad también lo tiene para este programa, por ejemplo. Completamente conveniente. Y la otra pregunta es, ¿qué herramientas son más efectivas? Sí, ok, porque todas son efectivas, pero ¿cuáles son más efectivas? Voy a decir que las interactivas por naturaleza. Y las interactivas por naturaleza fundamentalmente es el foro de discusión. El foro de discusión es un espacio rico de oportunidades y rico en lo que se puede hacer. El foro de discusión es un espacio en el que se le puede dar andamiaje a los alumnos desde antes de que empiece, durante el mismo y luego. Hay experiencia y en el diagrama que yo le mostré,
en el diagrama que yo les mostré de la experiencia de una docente a lo largo de una materia, fue de una investigación, resultado de una investigación. Una docente en el que asumió su papel docente como mediadora como moderadora del foro, con alta responsabilidad y además con conocimiento de la estrategia a aplicar, versus otra experiencia más bien empobrecida. En esta experiencia rica se identificaron procesos de los alumnos de alto nivel, procesos hasta de insight, de cambio conceptual, o por lo menos de reestructuración, de acomodación, de reflexión en el mismo foro. Es decir, varios estudiantes fueron capaces de manifestar, que siempre la manifestación está por debajo de lo real. Es decir, como otros alumnos ejecutaron los mismos procesos, tuvieron el mismo aprovechamiento, pero hubo alumnos en los que sus intervenciones pudieron manifestar procesos de cambio conceptuales, es decir, de modificación de las concepciones con las que habían abordado al comienzo el foro. Todo esto lo digo con fines de decir que, de acuerdo con mi experiencia en la revisión literaria, el espacio de mayor privilegio es el foro de discusión. Bien, profesor. Voy a saltar a hacer algunas preguntas. Hay varias, todavía quedan 7 preguntas y tendríamos unos 10 minutos para atender todo esto. Entonces, le voy a leer algunas cosas que creo que está pidiendo el público volver a tocar. En el sentido de el temor a abordar conceptos de autorregulación del aprendizaje y empoderamiento de competencias metacognitivas desde un enfoque cuantitativo. Pregunta a un participante si pueden ser abordados desde este enfoque o solo se limitan a la perspectiva cualitativa. En la presentación usted respondió un poco allí, pero para que le responda de manera breve. Y por acá otra pregunta dice, ¿qué autores e investigaciones existen específicamente de la autorregulación en el ciberespacio? Y bueno, la autorregulación y la gestión de las emociones son procesos que van de la mano para el alcance de las metas de aprendizaje. La autorregulación es una habilidad social en sí misma para apalancar el aprendizaje de habilidades sociales tanto en adultos como en niños. Son preguntas que están por acá. Si puede seleccionar o atender aquellas que me parezcan más importantes porque no las ha tocado, es por en aras del tiempo, o sea, vamos a ver. Sí. Repito. Sí, no, vamos a ver si me falta, usted va anotando cuál le respondo, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok, sí. No, la investigación en autorregulación no se limita a investigaciones cualitativas. Mi experiencia me dice es que cuando tenemos resistencia, Oman dice que temor, sí, de alguna forma resistencia, ¿no? Abordar la investigación en autorregulación con métodos cuantitativos. Generalmente cuando tenemos resistencia es porque se da cuando tenemos desconocimiento de las potencialidades de aquello a lo que le tememos. O que también podemos temer o desconfiar de nuestras habilidades para abordar ese otro tipo de metodologías. Y a veces, por supuesto, la desconfianza se debe a que sí tenemos debilidades, sabemos que tenemos mayor habilidades investigando cualitativamente, con abordaje cualitativo, pero no hemos abordado, no tenemos formación o experiencia en investigaciones cuantitativas. Entonces, a veces las limitaciones se deben a desconfianzas personales. Y a veces uno desconfianza porque sí, reconozco que tengo alguna deficiencia. En todo caso, lo que yo he aprendido es que toda deficiencia personal se supera, toda. Lo que sí debo decir es que, como dije hace rato, Man, se ha observado que así como se está buscando todavía, pero hay aportes cada vez más de enfoques integradores de la autorregulación, así también se está viendo, se está avanzando hacia abordajes multimetodológicos.
enfoques mixtos, al comprender que la comprensión de los procesos autorregulatorios del estudiante se aborda de una forma más rica en términos de resultados cuando se aborda de miradas integradas, cuantitativas y cualitativas. Entonces, hacia allá va el camino. Importante en lo cualitativo, bueno, es que hay una diferencia. Por ejemplo, los abordajes cuantitativos tienen la ventaja, una de las ventajas, mejor dicho, pero bastante, digamos, aplaudida, de que tienen mayor posibilidad de ser replicadas porque las condiciones se presentan de tal manera que se precisan cuáles son las condiciones que le dan validez desde entrada con el diseño de la metodología y todo el procedimiento que se ejecuta, para qué condiciones son válidas las observaciones, los resultados y las conclusiones que se obtienen. Entonces, el aporte que da a la comunidad académica los reportes cuantitativos es que tienen más posibilidad de ser replicados y, por tanto, permite más ser contrastados o apoyar, contrastados, finalmente, entonces verificados, apoyados, contradichos, etcétera, posteriormente. Entonces, la investigación cuantitativa, cuando se acumula, y ahí están las investigaciones, por ejemplo, de tipo metaanálisis, cuando se acumula, adquieren una fortaleza que les es difícil adquirir a las investigaciones solamente cualitativas. Es lo que ocurre. ¿Qué pasa con las investigaciones cualitativas? Importa que éstas se realicen tan metódicamente, digo, con precisión de cada paso que se dé, con el mismo nivel de cuidado y autoexigencia que una investigación cuantitativa, bueno, realizar las cualitativas de esta misma manera, es lo que quiero decir. Eso es importante, porque lamentablemente en la investigación cualitativa existe algo que poco se encuentra en la investigación cuantitativa, que es que la investigación cualitativa se encuentra de todo, del punto de vista metodológico, desde investigaciones muy floridas que parecen parece más bien literatura, lamentablemente, y pasan, la gente a veces se gradúa con investigaciones así, lamentablemente, hasta investigaciones altamente serias, bastante sustentadas en los datos, con triangulación rigurosa, con aplicación de técnicas rigurosamente diseñadas y con interpretación de datos muy bien soportado. Entonces, ¿qué importa la cualitativa? Hacerlos de una forma, por decir así, seria, científica. Eso por un lado. Por otro, avanzar hacia el dominio de herramientas que puede ser que tengamos deficiencia, pero la práctica, la formación, la asesoría nos puede ir llevando a tener esos dominios. Es preferible ir caminando hacia ellos, hacia los métodos mixtos, por lo que comenté. En relación con la autorregulación de ciberespacio, no ha sido un objeto de mi indagación. Lamentablemente no puedo decir mucho allí, sino que en eso tengo unos vacíos que puedo llenar, pero no ha sido producto de mi investigación. Lo que sí puedo decir que el conectivismo podría ser, lo que puedo adelantar, dado que es una teoría de aprendizaje que está altamente asociado con los aprendizajes en red, ¿sí? No personalizados, como hay aprendizajes que se escapan, que van más allá de las acciones de individuos y se colocan a describir, analizar, interpretar los procesos de aprendizajes dados en la Internet, en las redes. Esa teoría y esa propuesta puede dar apoyo a indagación de autorregulación en el ciberespacio, pero yo no he indagado. Quizás mi interés porque ha sido desde que nació mi interés a partir de mi experiencia docente y de diseño de programas en línea. Eso, vamos a ver, usted me decía otra, a ver. Sí, profesor, por aquí le da saludos Marianela Hernández, que fue su alumna en Ciencias Pedagógicas. Muy contenta de saludarlo. Y por acá Igualmente. tenemos una estudiante Rosmayen Rodríguez, dice, soy estudiante de cuarto semestre de Derecho.
Dice, tengo Ajá. profesores que nos dejan a ciegas con las clases y evaluaciones. ¿Alguna estrategia para copar con esto y mejorar en el autoaprendizaje? Ser mi propio profesor desde el punto de vista del estudiante. Sí, los Romanos, te comprendo, me sonreí, pero sí, es tragicómico. Es más trágico que cómico, ciertamente porque eso no debe ocurrir. Pero lamentablemente ocurre, Rosmary, con mucha frecuencia en las carreras en las que los docentes son especialistas en su área. Sí, el derecho, ingeniería, economía, farmacia, medicina, son especialistas y a lo mejor alto conocedor, pero en los que son procesos de aprendizaje y por tanto la didáctica tienen grandes deficiencias. Ajá, qué tip, ¿no? Me dio la impresión de que es Argentina por el término que utilizó para copar con esto. Bueno, ¿qué tip dar? Bueno, algunos breves. Y de todas maneras, yo coloqué ahí mi correo, pero ahora voy a colocar mi número, lo voy a colocar por mensaje en un momento ya de una vez. Si yo responder en directo, respondo a todos, ¿no? Supongo. Ok. Sí, Bueno, en alguna parte, quiero colocar mi número telefónico para luego interaccionar con quienes quieran. Pero te respondo. En esos casos, y te voy a hablar de mi propia experiencia, además, en esta pregunta. Luz eficiente, resultan eficiente seguir. Yo no sé si estabas presente cuando expuse el ciclo de las 3 etapas o 3 fases de autorregulación, pero te lo pongo brevemente. Clave luce cuando nos damos cuenta que la intervención docente que estamos recibiendo, el servicio docente que estamos recibiendo, está muy por debajo de las necesidades de acompañamiento que tenemos con fines de aprendizaje, y esto es válido para cualquier nivel. Podemos estar haciendo un postdoctorado y puede estar pasando esto, aunque se espera que haya mayor autonomía, obviamente, pero siempre hay un nivel de necesidad de acompañamiento, siempre. Cuando el estudiante identifica esta ausencia de acompañamiento, clave es que conociendo digamos, la variedad de estrategias que se puede aplicar y sistemáticamente la ejecute si se quiere, con autovigilancia. Es decir, primero, porque yo, María Elena, no, se llamaba, era diferente. Bueno, no, profesor. eh, Las que ¿cómo? le leí tenían que ver con, me está preguntando qué otras preguntas le leí. No, 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 Ah, no, estoy respondiendo, pero es que se me olvidó el nombre lamentablemente. No, bueno, entonces, Rosmayen Rodríguez. Rosmayen, que yo soy estudiante de Derecho, correcto. Entonces, yo puedo pensar en términos. Esto es clave en el derecho, en cualquier carrera. Yo, estudiante de Derecho, ¿qué quiero aprender del contenido de esta materia? No tomo en cuenta las evaluaciones para lo que voy a decir, aunque también, obviamente, voy a ser objeto de evaluación, entonces en un segundo momento lo voy a considerar. Pero en un primer momento me paro y me pregunto, ¿qué quiero yo aprender de los contenidos asociados con esta materia y de las competencias que, de acuerdo con el plan de la materia, yo puedo desarrollar gracias a ella? Es decir, qué competencias nuevas puedo adquirir y quiero adquirir, y para logro de esas competencias, qué contenido debo dominar a profundidad. Yo lo primero que hago es una lista entonces de los logros que quiero obtener en términos de competencia y en términos del dominio de contenido que me interesa, asociado de alguna forma con esas competencias. Entonces, en primer lugar es focalizar y poner en claro qué quiero lograr. En segundo lugar, tener claro que independientemente del nivel de exigencia que eso me puede implicar, si yo aplico la estrategia adecuada, y ese yo es cualquier persona, si aplico la estrategia adecuada, puedo lograr esos objetivos. Entonces, estar claro de esta percepción de mis posibilidades, ¿no? Y tomar nota respecto de eso. Luego, establecerme metas concretas. Esas metas concretas, Rosemary, yo puedo escalarla. Decir, una meta simple, que no metas tan a largo plazo, sino metas a corto plazo, mediano plazo, que yo pueda ir abordando, metas que yo pueda ir controlando, si es posible, cada semana. El esquema de la semana, de la división temporal de la semana, como está culturizado en nuestra parte de nuestra cultura, el esquema de la semana es un muy buen esquema para controlar el tiempo y las metas.
Entonces me establezco temas, metas semanales, anoto las estrategias para aplicarlo. Fíjense, me estoy independizando del docente, ¿eh? Estoy haciendo yo mi propio gestor. Planifico las estrategias, me responsabilizo por cumplir el plan, y cuando digo me responsabilizo, es que independientemente de las distracciones que puedo tener, por supuesto, entonces evado esas distracciones. Me hago un plan de tarea, cuando me voy a concentrar en mi proceso de aprendizaje, hago lo que yo invité al inicio de este conversatorio, que invité a imaginarnos que estamos entrando en una sala y nos desconectamos de cualquier otro dispositivo. Entonces, bueno, hago yo lo mismo cuando voy a abordar una tarea de aprendizaje para regular todos los distractores o controlarlo, mejor dicho, y lo abordo. Después voy haciendo un monitoreo de lo que voy logrando, controlando mis acciones, viendo si estoy logrando lo que dije, si no lo estoy logrando, chequear qué pasa, en fin, porque sería muy largo de detenerme, aplicar las diferentes estrategias que están sugeridas en este modelo cíclico de autorregulación. De todas maneras, podemos seguir conversando con más calma y, por supuesto, para repetir, etcétera, no sé por dónde puedo compartir mi número telefónico para todas y todos. No recuerdo qué otra pregunta. Lo podría escribir en el chat, profesor. Ajá, Si lo voy en responder en directo. Es que responder en directo. No, lo voy a tener en el chat propiamente, no en el de preguntas, sino en el chat. Perfecto. En el chat, sí. Tiene una pregunta que le había leído antes que tiene que ver con cómo la autorregulación y el andamiaje pueden apalancar el aprendizaje de habilidades sociales tanto en adultos como en niños. ¿Es la autorregulación una habilidad social en sí misma? No, no es una habilidad social en sí misma, estoy escribiendo y escuchando. Sí. Ajá. Ya lo envié. Ya envié el número telefónico. Ok. No, no es una habilidad en sí misma, pero es necesaria para tener habilidades. Es decir, no es una habilidad social, quiero decir, ¿no? Bueno, en primer lugar, es que la autorregulación no es una habilidad, es un conjunto de habilidades. Un conjunto de habilidades, por eso que es un constructo complejo. Es un constructo complejo porque no, obviamente no se observa, se puede nada más inferir, pero además no está referido, no es monofactorial, es un conjunto de habilidades que se unen. Y ese conjunto de habilidades también para interactuar socialmente, para yo conectarme como un sujeto perteneciente a un grupo social y a una sociedad global, y yo interactuar de forma nutritiva y conducirme de manera nutritiva en este entorno social, yo necesito ciertamente autorregulación, sin duda. De hecho, cosa que yo eliminé una lámina que tenía al comienzo. Esa lámina al comienzo colocaba la autorregulación en la intersección de tres áreas de desarrollo evolutivo. El área del desarrollo cognitivo nos permite ir, o un componente, un aspecto del desarrollo cognitivo que nos vamos siendo cada vez más capaz de regular nuestra propia cognición. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, saber qué conocemos y qué no conocemos, darnos cuenta que estamos comprendiendo o no estamos comprendiendo, planificar una estrategia para conocer mejor o para desarrollar una habilidad, para presentar ante otro los conocimientos que tenemos. Por eso se incluye el lenguaje también. La autorregulación está allí. También está en el desarrollo moral, la capacidad de no conducirnos por nuestros instintos, pasiones, emociones, sino de acuerdo con criterios éticos, requiere altamente la autorregulación. Porque yo puedo, por ejemplo, ¿y qué pasa con casos lamentables? Lo voy a mostrar. ¿Qué pasa con casos tan lamentables, por ejemplo, que se dan en algunas iglesias, algunas religiones, bueno, iglesias como esto, comunión de personas de la misma religión, en las que los líderes de la misma, o líderes conocidos de la misma, que se supone que tienen un nivel de desarrollo espiritual mucho mayor porque conducen al resto, personas que cometen actos nada esperados por la sociedad.
¿no? En el área sexual, en el área del manejo de la economía, etcétera. ¿Qué ocurre? Que yo puedo conocer mucho de valores y de principios. Yo puedo tener claridad acerca de los principios que deben conducir mi vida. Yo puedo tener esa claridad, pero si yo no tengo habilidades para autorregularme, esos conocimientos no van a servir de nada en un momento determinado. ¿En qué momento? En el momento en que la tensión, bien sea externa o interna mía, sea mayor que la contención que genere en mí esos principios. Entonces yo necesito también, también para conducirme éticamente, yo necesito autorregulación. Entonces el desarrollo moral, una de las habilidades o conjunto de habilidades que da la persona son las habilidades de autorregulación. Y por último, el desarrollo socioemocional, que es algo en donde iba tu pregunta, el desarrollo socioemocional. El desarrollo socioemocional referido, por decirlo de una sola forma, al desarrollo de las habilidades para ponerme en contacto con mis emociones en entorno de relación con otro y de tener contacto con las emociones y comprender las emociones de los demás y manejarme positivamente de acuerdo con tanto las emociones mías como las emociones de los demás y los afectos, ese desarrollo de habilidades incluye la capacidad o las capacidades para yo autorregularme. Es decir, por ejemplo, para expresar mis emociones de manera aceptada, yo puedo presentar mi molestia, una rabia o mi tristeza, pero manifestarlo de una forma que sea nutritiva. Yo puedo regular mi conducta ante el otro de acuerdo a cómo el otro se siente, ¿sí? Si el otro me presenta una situación en la que está triste, está sufriendo, obviamente la respuesta mía no que es conveniente, la mejor, la conveniente será la que es empática con una situación como esa. Entonces, la autorregulación es fundamental también para la relación, en el ámbito socioemocional, pero no es una habilidad socioemocional. Lo que es que es requerida para, en estas tres áreas de desarrollo que nombré, incluyendo el socioemocional. Y también se les da andamiaje desde niño. Desde niño. Si nosotros, una de las formas de dar andamiaje en este sentido es el modelaje. Cuando los niños ven a los adultos y a los pares de mayor relevancia, a los modelos en general que pueda tener, manifestando sus emociones de una manera determinada, es altamente probable que el niño aprenda a manifestar sus emociones de la misma manera. Si ve que el adulto, sus modelos, muestran la rabia, la molestia, con gritos, el niño aprenderá que esa es la manera en que se hace. Si aprende, si observa que los adultos manifiestan su molestia de una forma asertiva, en la que comunican su molestia, describen la situación y orientan un posible cambio, el niño también va a aprender a ello. Entonces sí, es susceptible de ser, de recibir andamiaje, por supuesto que sí. Bien, profesor, para terminar, tenemos dos preguntas, las últimas. Una dice, ¿existen diferencias entre el andamiaje realizado en el Oriente en contraste con el Occidente? Y la última pregunta es de un profesor de bachillerato en el área de química que menciona, entiendo que los andamiajes deben estar integrados en la planeación didáctica en sus diferentes momentos, inicio, desarrollo y cierre, lo cual irá construyendo el proceso de autorregulación de cada estudiante. Esto se verá reflejado en sus habilidades cognitivas, lo que se resume en aprender a aprender. ¿Cómo integrar en el aprendizaje en línea para un grupo diverso en estilos de aprendizaje los andamiajes? O sea, cómo integrar los andamiajes en el aprendizaje en línea para un grupo diverso en estilos de aprendizaje. Ok, copiar esa pregunta. En la primera, empecé a leer un mensaje bonito de Nicole desde Chile y me perdí. Gracias, Nicole, pero me perdí la primera pregunta. Si quieres respondo la segunda y usted me repite después la primera. ¿Cómo no? Sí, sí, lo que señalaste, digamos, la primera parte de la segunda pregunta de Francisco, ajá, coincido por completo, ¿no? Afirmo lo mismo, que lo suscribo. Y después, ¿cómo integrar en el aprendizaje en línea para un grupo diverso en estilo de aprendizaje los andamiajes? ¿Cómo integrar los andamiajes? Bueno, de dos formas. Uno de ellos
es que en la planificación solamente se puede considerar, en la planificación de esos tres grandes momentos que señalaste, Francisco, solamente lo que son los andamios fijos, es decir, los andamios que, por la literatura, conocimiento previo de los alumnos, posible evaluación diagnóstica, etcétera, por los diferentes, digamos, elementos de entrada o insumos con el que yo como planificador puedo contar. De acuerdo con esos insumos, yo en la planificación incluyo los andamios que son válidos para todos, ¿sí? Como qué orientaciones le doy a todos en cada trabajo, y en cada actividad, ¿no? Porque nombré varios tipos de actividad. Como comienzo con el primer anuncio del programa. Ya tengo planificado el primer anuncio. Y así todos los otros recursos. Yo puedo incluir solo los andamios fijos, pero los otros andamios, los asociados con la heterogeneidad del grupo, y no solo en estilo de aprendizaje, en otro tipo de heterogeneidad, conocimiento previo, habilidades, origen académico, etcétera, etcétera. De acuerdo a esa diferencia, le puedo responder de una sola manera, de una manera adaptativa. Es decir, dar andamio de acuerdo a las necesidades particulares. Y ahí se requiere fundamentalmente, aunque hay otra, fundamentalmente un tipo de estrategia, que es la estrategia de, si se quiere evaluar, y eso es lo que en todo el andamiaje calibrado, evaluar la necesidad de cada uno de acuerdo con, en este caso tuyo, estilo de aprendizaje, y darle apoyo de acuerdo con eso. No lo puedo planificar, lo tengo que integrar y ofrecerlo de acuerdo con las necesidades particulares y luego irlo retirando o variando de acuerdo con lo que vaya observando como resultados. Y otro es que toda heterogeneidad es susceptible, Francisco, date cuenta, yo creo que puedes estar de acuerdo conmigo, toda heterogeneidad es susceptible de ser ordenada en varias clases, en varios tipos. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de 40 alumnos con heterogeneidad, es altamente probable que podamos hacer por un análisis de la variable o del comportamiento de la variable que genera la heterogeneidad en ese grupo, podemos ver que hay aproximadamente 3 grupos de alumnos o 4 grupos de alumnos en relación con algún criterio que utilicemos. Y de acuerdo con ello, con esos 4, 5, 3, N número de grupos, yo puedo dar también un andamiaje que sea correspondiente a cada grupo. O puedo invitar en cada grupo a que uno o dos alumnos den unos apoyos particulares a sus compañeros. Recuerden que, bueno, recuerden no porque ni siquiera lamentablemente yo no nombré eso, el andamiaje entre pares. Yo hablé fundamentalmente del andamio que puede dar el docente, pero los pares pueden dar también andamiajes, sin duda que sí, y nosotros podemos, y debemos estar atentos además, de identificar aquellos alumnos que vemos que tienen desarrollado habilidades que le faltan a otros, y podemos invitar al apoyo entre los pares. También lo podemos hacer. Entonces, integrarlos desde la planificación no se puede porque la planificación nos lleva, bueno, no se puede de acuerdo con lo que comento y por la naturaleza de la planificación, nos lleva a presentar lo que va a ser para todos, válido para todos. Pero luego, a medida que vamos interactuando, podemos ir conociendo las particularidades y tomar decisiones que se adapten. Entonces ahí viene el andamiaje adaptativo. Ya, profe, para finalizar brevemente, si existen diferencias entre el andamiaje realizado en el Oriente en contraste con el Occidente. Ok, sí, bueno, lamentablemente voy a tener que hacer una especulación, porque resulta que aunque hay autores japoneses, estoy pensando en algunos, yo, J.O., K, ustedes van a encontrar estos autores japoneses en los artículos que envío. Mi revisión literaria es mucho más amplia en fuentes provenientes de Europa y de América.
sí que de Asia. Pero he encontrado que en Asia las indagaciones son altamente similares, las que he encontrado, pero al encontrar pocas, entonces puede ser inválido lo que voy a decir. Las pocas que he encontrado, no que he revisado, muchísimas deben haber, pero yo no he revisado, no presentan diferencias sustanciales, las que he encontrado. Sin embargo, eso es posible que se deba a que no se toma en consideración algunos aspectos culturales de Oriente que son más afines a la autorregulación que, digamos que las tendencias que tenemos aquí en Occidente. Por ejemplo, hay investigaciones que relacionan lo que se llama atención plena, mindfulness, la atención plena, investigaciones que se están haciendo ya con este método de puesta de atención y el desarrollo de habilidades autorregulatorias gracias a la práctica de esta atención plena. Bueno, hay investigaciones en Occidente que se están haciendo, ¿no? ¿Y de dónde proviene ese método? De una propuesta budista que es equivalente el término a lo que es la meditación, y meditación budista particularmente. Entonces, ¿qué puedo pensar yo sin hacer revisión? Que los orientales, fundamentalmente lo que tienen tradiciones hindúes y budistas, pueden tener algunos elementos por su disposición cultural, por este tipo de religiones en las que se hace énfasis más en la meditación que en la oración, por ejemplo, que pueden tener unas ventajas ante nosotros en lo que tenemos una cultura más dispersa y más superficial. Entonces, pero esto es más, lo que comento, es más especulativo, no he revisado investigaciones transculturales, esas investigaciones que se hacen para comparar a los sujetos en una variable entre una cultura y otra, no la he revisado, pero es posible que haya una diferencia, tomando en cuenta la pregunta, ¿no? Una diferencia que hacen que haya una que muestre que hay una predisposición positiva, favorable de los individuos de culturas orientales por esta vía de un lugar privilegiado que tiene la meditación, que no la tiene en nuestra cultura. Bien, muchísimas gracias, profesor. Lo hemos exprimido, como se dice, con toda esta cantidad de preguntas que ha hecho el público muy interesado en su intervención, y le agradecemos en nombre de los posgrados de Humanidades de Educación y del programa de Educación, Mención, Procesos de Aprendizaje, su participación el día de hoy. Queremos invitarles también a todos, agradecer su presencia e invitarles a seguirnos en las redes a través de @posgraducap, en la UCAP, y a revisar las diferentes webinars que hemos realizado en el canal YouTube Posgrado UCAP. Esperamos que entre el día de mañana, aproximadamente, o pasado mañana, tengamos disponible la ponencia del profesor Marcos Requena en el canal YouTube de Posgrado UCAP. Y queremos invitarles para la próxima semana, el día 24 de junio, habrá una ponencia de la doctora Clara Astorga, organizada por el doctorado en educación, la teoría fundamentada, una teoría o método para hacer teoría, es la pregunta que se realiza la expositora. Entonces, bueno, si quieren asistir, igualmente seguirnos en las redes. Muchísimas gracias a todos, y profesor, inmensamente agradecida por todos sus conocimientos y experiencia con nosotros a través de su larga investigación en el tema. Muchísimas gracias. Hasta luego, profesor. No, me permite despedirme. ¿Cómo no? Gracias. No, gracias a ustedes por esta ventana, gracias por permitirme intentar ser útil, siempre lo valoro porque le da sentido a mi vida, intentar serlo. Entonces, agradecido a ustedes y agradecido de todos los que participaron, todos los que asistieron, todas las que creyeron que podían encontrar. Espero que su creencia se haya cumplido, encontrar algo útil también para ustedes en este webinar. Agradecido de los que me hicieron, todos los que me hicieron preguntas, sobre todo las que me hicieron preguntas que tuve que responder diciendo no he indagado sobre ello, porque resulta que son preguntas que me llevan, bueno, siempre sé que como siempre es más lo que se desconoce, de acuerdo con mi experiencia, siempre es más lo que se desconoce que lo que se conoce.
más aún en este tiempo de cambios acelerados de los saberes en todas las áreas. Pero bueno, entonces me indica bueno, que ahí puede hacerme nuevas preguntas, ¿no? Y entonces agradecido de todas y todos. Gracias por a los que me saludaron. Mi gran alegría de estar acá. Así que un abrazo fraterno para todas y para todos. Muchísimas Gracias gracias, por todo, profe. profesor. Agradecida. Que esté bien. Vamos a cerrar el webinar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Felicidad, Gracias. hasta luego.